Hola, mi nombre es Mauricio Lema Medina y vamos a hablar los siguientes 5 o 10 minutos sobre una visión muy rápida de la adyuvancia en cáncer de colon y recto. Esto está dirigido para que ustedes vean esta nota antes de la clase, y después de la clase hay otra nota un poquito más sofisticada. Recordemos que adyuvancia es ese tratamiento complementario que se hace con quimio o radioterapia después de la cirugía, que se hace con intención curativa. Se denomina neoadyuvancia cuando este mismo tratamiento se realiza antes de la cirugía con intención curativa. La razón fundamental para que se recomiende adyuvancia es que no siempre la cirugía cura a los pacientes, y la adición de tratamiento después de cirugía o antes de cirugía, en el caso de la neoadyuvancia, puede significar un incremento en la curabilidad de ciertas enfermedades, como se ha visto en estudios tanto en mama como colon, pulmón y otras enfermedades. La razón de esto es que algunas células tumorales quedan viables a pesar de la cirugía, bien sea en el lecho quirúrgico o fuera del lecho quirúrgico, lo que nosotros denominamos micrometástasis. Y la presunción es que algunas de estas células por lo menos responden a tratamiento adicional, matando las células y aumentando la supervivencia. Aquí podemos observar cómo los pacientes con cáncer de colon y recto con diferentes estadios tienen una supervivencia a 5 años que va disminuyendo a medida que más avanzada es la enfermedad. Es importante que recordemos que el tratamiento, o que sepamos que el tratamiento de quimioterapia adyuvante se basa en una droga que se llama el 5-fluoracilo, que es un antimetabolito análogo de la pirimidina, que esencialmente es un inhibidor de la timidilato sintasa, y que su mecanismo de acción predominante es inhibir la timidilato sintasa, que es esencial para la producción de DNA, y su inhibición causa detención de la replicación. Hay otros mecanismos de acción que no los vamos a mencionar aquí, pero que se van a detallar en la presentación en forma. La adición de folinato, que es el cofactor de la timidilato sintasa antes de la administración del fluoracilo, potencia su inhibición, la inhibición de la enzima. Eso se llama modulación con folinato, y es una estrategia que se utiliza en cáncer de colon y recto con mucha frecuencia. Otra droga que se utiliza en cáncer de colon es la capecitabina, que no es más que una prodroga del fluoruracilo. Esencialmente se convierte en fluoruracilo en el interior de la célula tumoral, específicamente, o más predominantemente en la célula tumoral, y hace los mismos efectos del fluoruracilo. Tiene un poquito de cambios en los perfiles de toxicidad que no voy a entrar en este momento. Uno de los esquemas más frecuentemente utilizados es un esquema que combina estas dos drogas, ¿cierto? O que combina el fluoruracilo y el folinato, y adiciona otra droga que es un alquilante de la familia de los platinos, que se llama el oxaliplatino. Este esquema, como es administrado, como se ve aquí esquematizado, es un esquema infusional en donde hay una parte infusional de fluoruracilo y unas partes infusionales más cortas de oxaliplatino y de folinato. De nuevo, tienen la administración del folinato, que aquí se resume como LB, que es por leucovorina, que es el mismo nombre. El folinato se administra antes de la administración del fluoracilo, en el día 1 y en el día 2, que recapitulando las necesidades de que el folinato esté en presencia, que el fluoruracilo llegue a la timidilato sintasa en el momento en que el folinato ya está en el organismo. Un esquema análogo, ¿cierto?, que cumple la misma función que el anterior, que es el Celox, es simple y llanamente la administración del oxaliplatino y en el día 1, y se administra la capecitabina en vía oral. Esto es como dar el fluoruracilo en forma en infusión, sin serlo, al mantener niveles de actividad anti-timidilato sintasa sostenidos durante varios días. En general, y este es el resumen, en pacientes que tengan un estadio 1 de cáncer de colon y recto, no se recomienda quimioterapia adyuvante. La curación se obtiene con cirugía en más de un 90%. No se incrementa la supervivencia con la adición de quimioterapia, y solo adiciona toxicidad. Esto es tanto verdad para colon como para recto.
En estadios 3, tanto en colon como en recto, miren que brincamos de estadio 1 a estadios 3. En estadios 3, la curación con la cirugía es más o menos del 50% y la adición de la quimioterapia puede causar un incremento sustancial en la curabilidad de estos pacientes, del orden del 20% o incluso más en algunos casos. En virtud de esta razón se recomienda tanto en los estadios 1 en el colon como en el recto la adición de quimioterapia adyuvante con fluoropirimidinas como el oxaliplatino como el fluoracilo y la capecitabina, y junto con el oxaliplatino, bien sea 6 meses de Folfox o 6 meses de Celox. Hay algunos grupos especiales en donde los riesgos de la adición del oxaliplatino por su capacidad de producir neuropatía periférica hace que uno de pronto pueda no recomendarlos en ellos, y eso es un detalle que se puede analizar en la clase propiamente. Los pacientes con estadio 2 son en verdadera zona gris, ¿cierto? Vimos que en estadios 1 no reciben quimioterapia, los estadios 3 deben recibir quimioterapia. Los estadios 2 son ese grupo en donde un grupo de personas, de oncólogos, piensan que sí, otros grupos piensan que no. La probabilidad de curación en el estadio 2 es de aproximadamente el 80%, y la evidencia es de muy pobre calidad de qué beneficios se obtiene con quimioterapia después de la cirugía. En condiciones normales se recomienda quimioterapia adyuvante a estos pacientes con estadio 2 que consideramos de alto riesgo, y se denominan aquellos que tengan obstrucción intestinal, perforación tumoral, invasión vascular o linfática, invasión perineural, adherencia tumoral a tejidos vecinos y menos cirugía mal hecha en la que haya menos de 12 ganglios resecados. De nuevo, recuerden que estadio 2 es aquellos que no tienen ganglios linfáticos regionales y que tienen una extensión en la pared que trasciende la muscular o la capa 2. En pocas palabras, sí, recapitulando, no se requiere quimioterapia en estadio 1, estadio 2 solamente en pacientes de alto riesgo. Los más conspicuos de todos son la perforación o la obstrucción. Estas complicaciones agudas que hacen que se termine en cirugía y que se documente un cáncer en ese momento son causales prácticamente de recomendación de quimioterapia, porque se consideran de alto riesgo. Y hay otras cosas como características patológicas adversas o una cirugía insuficiente que también confieren alto riesgo en este subgrupo y hacen que nos inclinemos hacia quimioterapia. En tanto el estadio 3, la mayoría de los pacientes, incluyendo ancianos, se les recomienda quimioterapia. En condiciones óptimas se les recomienda Folfox o Celox, y en condiciones un poquito menos óptimas se recomienda solamente fluoracilo o capecitabina. Un detalle es que la quimioterapia, cuando debe ser administrada, se debe dar dentro de las primeras 4 semanas después de la cirugía, y por cada mes adicional que se demore uno en iniciarla va perdiendo la eficacia, y se considera que después de unos 4 meses de haber tenido la cirugía, el beneficio de iniciar la quimioterapia en ese momento es incierto. En cuanto a la terapia con cáncer de recto, esencialmente el recto es distinto al colon, es inmóvil, es rodeado de estructuras importantes y termina en el esfínter, que hace que la resección sea bastante difícil, si no imposible. Uno de los retos grandes con el cáncer de recto es la recurrencia local, especialmente cuando hay tumores localmente avanzados, o sea aquellos que son T3 o T4 o que tienen ganglios linfáticos comprometidos. Eso ha hecho que haya una evolución histórica bastante nutrida, que haya demostrado que la quimioterapia y la radioterapia deben ser incorporadas dentro del tratamiento de los pacientes con cáncer de recto desde el estadio 2. ¿No? Aquí, a diferencia del colon, se tratan los pacientes con estadio 2, estadio 3, y pues esto es muy importante. Como vimos en el colon, solamente se recomienda rutinariamente en estadio 3 y los estadios 2 de alto riesgo. En el recto, prácticamente todos los estadios 2 y todos los estadios 3 se recomienda tratamiento. Los estadios 1 en recto son tratados, al igual que en colon, con cirugía solamente. Uno de los esquemas más importantes uno de los estudios más importantes demostró que la quimiorradioterapia antes de la cirugía mejora la supervivencia libre de recaída local. O sea que mejora las recaídas locales
al compararla con darla después de cirugía. Y esto se ha convertido en uno de los estándares que nosotros utilizamos. Y la administración de capecitabina, de alguna manera, junto con la radioterapia, permite la administración de la obtención de resultados que son muy similares, si no mejores, que cuando se utiliza la quimiorradioterapia con fluoracilo en infusión continua larga, ¿sí? Se concluye que la quimioterapia preoperatoria con fluoracilo infusional o con capecitabina, seguida por quimioterapia posoperatoria, obtiene los mejores desenlaces hasta el momento en cáncer de colon y recto, en cáncer de recto estadios 2 y 3, con un control local mayor del 90%, una curación del 60 al 80% y maximiza la posibilidad de preservación del esfínter anal. Espero que esta pequeña nota les sea de utilidad para el momento en que nos enfrentemos a la clase. Muchas gracias.